Contentos de poder decirles a ustedes que Dios está entre nosotros, que su poder está manifestándose aún más y más. Pero hay una reflexión muy importante que quiero hablar acerca de la evidencia y la obediencia. Si pueden en su mente formular estas dos palabras, evidencia y obediencia. Aún puede articularla, decirla conmigo, evidencia y obediencia. En el libro de Amós, el profeta Amós en el Antiguo Testamento, el capítulo 8, versículo 11, nos declara las siguientes palabras. Amós, capítulo 8, versículo 11. Ciertamente, dice el profeta, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ciertamente, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hoy en día la gente quiere oír lo que a ellos les gusta oír. Hoy en día las personas quieren escuchar lo que les justifique para seguir viviendo de la manera que lo han estado haciendo, simplemente satisfaciendo sus propios deseos, sus deseos de la carne, su propia voluntad. Hoy en día vemos cómo se ha proliferado tanto aquello llamado medios sociales, el internet, facilitándolo a un aparato pequeño, así como un teléfono que le llaman inteligente, que está llevando hacia la esclavitud mental, emocional de mucha gente, millones de ellos, y aún más, volviéndonos en tal manera de escasear lo que es la real conexión en las personas, porque usted ve personas que están sentadas una al lado de la otra y cada uno con su aparatito, sabe Dios qué haciendo, pero no hay conexión, no hay la mirada a los ojos, no hay la articulación de palabras, de sentimientos, de comunicación, y todo esto está como suplantando algo que no se puede suplantar, que es el amor, que es el cariño, que es el poderse expresar unos a otros lo que es. Y sobre todas las cosas, porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Cuántos dicen amén a ello? Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios relacional. Él quiere relacionarse con nosotros y asimismo nosotros responder a ese llamado del amor de Dios. Hoy las iglesias se encuentran sufriendo estragos muy grandes, evidente algo así, porque sabemos que mucha gente no ha retornado a las reuniones de la iglesia como antes se hiciera, debido a que prácticamente se viviera la experiencia tal que ha conmocionado al mundo entero. No es algo por un sector o un continente, al mundo entero, acerca de aquello que le llamarían algo esencial y algo no esencial. Y los líderes gubernamentales y políticos dieran lugar a ponerlo en forma global, que la iglesia no era esencial. Por lo tanto, cerraron las iglesias, cancelando todo tipo de reunión, bajo lo que era el infundir el grande temor debido a esta pandemia. Pero sin embargo, pensamos que mucha gente no iba a la iglesia, pero sí iba a los supermercados. Mucha gente entendía la necesidad de tener que suplirse de sus alimentos y comenzó a invertir y a gastar dinero en comida que sacia, pero luego vuelve a dar hambre. Pero en lo espiritual muchos se olvidaron de saber poner siempre a Dios en orden. Aún más, las personas tuvieron que vivir esta experiencia de hacer largas líneas en espera, con paciencia, para poder ingresar a lo que es el supermercado, el Costco, o para ir a las ferreterías conocidas como Home Depot o Lowe's. Y muchas personas se dieron cuenta de cómo estas cosas materiales tomarían un lugar de precedencia a lo espiritual. Y sin embargo nos preguntamos nosotros, los cristianos, ya habiendo pasado toda esta situación tan grande, ¿han retornado a la iglesia o se han acostumbrado a ya no ir a la casa del Señor? Y la respuesta es lamentablemente no. El promedio es de 20 al 30% de personas que antes de la pandemia se congregaban, hoy en día no se congregan más. Surgió otro fenómeno que para muchos era nuevo, novedoso
y muy difícil de poderlo maniobrar al principio. Eran los medios de comunicación a través de la tecnología, en donde uno puede, a través del aparato, poder escuchar mensajes audiovisuales, poder interaccionar también con las personas, mandando mensajitos y respondiendo al mensaje, etc. Y las iglesias ya en una dimensión avanzada tecnológicamente, pues para ellos era muy fácil, porque ellos ya estaban proyectando sus servicios a través de los medios del internet, ya con cámaras y programas de televisión y todo lo demás. Por lo tanto, para ellos fue simplemente un auge y más un impulso para hacer lo que hacían y hacerlo mejor, y ganar a cientos de miles de personas que estuvieran conectadas con ellos, porque ellos tenían toda la infraestructura para poder ofrecer un buen servicio, entre comillas, de lo que es simplemente a través de un aparato o de una computadora o de un receptor digital. ¿Qué pasa con las iglesias que no tenían esto? Sufrieron el gran estrago de entonces comenzar a hacer, como dicen, algo así sencillito, algo casero del teléfono, o mirando o haciendo la conexión con el Zoom, de poder conectarse varias personas por medio de un canal para que pudieran también comunicarse. Muchas cosas técnicas que no sabían se desanimarían rápidamente, pero otros aprenderían y pudieran avanzar. Todo esto para decir lo siguiente: este mundo de la tecnología se ha tornado a ser como algo que ha llevado a la gente a otra dimensión, en la que le ha hecho olvidar la importancia de congregarse como iglesia y de sentirse que están muy bien así, no necesito ir a la iglesia. La incomodidad de tener que levantarme de la cama, asearme, alistarme, subirme al auto, transportarme, usar gasolina, entre otras cosas, viajar distancia para ir a la iglesia. No, yo puedo tener iglesia en casa. Y vemos que eso ha más bien fragmentado más, aislado más y enfriado más el corazón de muchos. Un sentimiento de complacencia. Yo estoy bien, no necesito ir. O quizás durante ese tiempo, este periodo de tiempo de ausencia en la iglesia, conocieron a otra iglesia por medio del internet que tenía un sistema sofisticado y ahora les gusta escuchar este otro pastor, o la alabanza, o esto que dieron lugar a conocer y han dado lugar a perder ese sentimiento. Es como uno que está casado y luego mira a otra mujer y se enamora de otra y simplemente está paseando y está coqueteando y así. Muchos cristianos han perdido la noción de lo que es fidelidad, de lo que es una persona con integridad, y han dado lugar a simplemente ir a un lugar, a otro lugar y a otro lugar, y no han dado lugar a sembrar y colocar su semilla, o más bien sus raíces fuertes. Sentirse bien como están nunca es la respuesta, porque todos sabemos que no debemos ser como éramos, ni debemos de entender que como estamos debemos de quedarnos, sino que hay que avanzar, hay que crecer. Por lo tanto, sentimos que hay un sentimiento de una falsa seguridad. Y esto es lo que abraza el corazón de mucha gente y el pensamiento, una falsa, yo me protejo de esta manera, o yo me protejo distanciándome de esta otra manera, o yo me protejo mejor quedándome en casa. Y ha habido mayores estragos de personas con problemas de ansiedad y de tristeza y de soledad, debido a que el temor los ha apartado de Dios, apartándonos de la congregación, apartándonos de la iglesia. Y simplemente quiero que ustedes tengan esto muy presente, porque lo que leímos en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, dice lo siguiente: que el Señor enviaría hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Debemos preguntarnos si tú has experimentado ese hambre por la palabra de Dios, si tú estás deseando leer la Biblia más que antes, más que nunca antes. Pasar tiempo con Dios en oración, buscar a alguien, buscar a otros que tengan el mismo deseo para juntarse a orar y clamar a Dios y leer juntos la Biblia. ¿Qué es lo que le llama el corazón a aquellos de ustedes y los que me están escuchando en el día de hoy? Un sentir de falsa seguridad, es decir, yo estoy bien y yo leo mi Biblia. Y sin embargo, si se pregunta más con intensidad, en detalle, ¿qué lees la Biblia? Todos titubean en su gran mayoría. No hay un sistema de lectura de Génesis, Apocalipsis, de comienzo a final, capítulo por capítulo, verso por verso, entendiendo el tema, el contexto, el por qué, el para quién fue escrito, sino que simplemente leen muy superficialmente. Por lo tanto, es superficial el alimento que no se está dando lugar a ingerir. El orgullo es un gran factor de este gran mal que nos aqueja.
Porque el orgullo es aquello que te trata de cubrir. Yo estoy bien, y nos alejamos, nos encubrimos. Es una máscara que nos colocamos aparentando que estamos bien cuando realmente estamos bien mal. Asimismo también lo que significa el de pensar que simplemente hay gente que ya no quiere nada con Dios. No puedo yo ni siquiera imaginarme. ¿Cómo podemos ser tan ingratos de olvidarnos de Dios, de despreciar a Dios y de prácticamente poner a Dios a un lado? Y así es el caso de muchos y quizá de otros que sin darse cuenta dirán, no, yo no, otros sí. Pero examínate y mírate y puedes tú pedir al Señor que Él te muestre la realidad que está sucediendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. No se trata de lo que uno u otros piensen, sino lo que dice la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 25, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Les pregunto, ¿cuánto reconocemos que aquel día se acerca? ¿Cuál día? El día del fin, el día en que el Señor va a venir por su iglesia. Y la Biblia dice que el Señor viene por su iglesia, que es su novia, vestida de blanca, sin mancha, vestida de blanco, sin mancha y sin arrugas. ¿Cómo podemos nosotros vestirnos de blanco la santidad de Dios? ¿Cómo podemos remover toda mancha con el agua de la palabra de Dios? Lavarnos el alma con la palabra. ¿Cómo podemos remover las arrugas con la plancha, el fuego, la plancha encendida, caliente de la prueba que ha de venir en nuestras vidas? Por lo tanto, como cristianos seremos probados, como cristianos experimentaremos diferentes situaciones adversas, pero el Señor está obrando en nosotros su perfecta voluntad. ¿Cuántos lo creen y dicen un fuerte amén? Hermanos, de esa manera encontramos nosotros que Dios en su palabra nos dice qué, y nos dice qué no, y nos dice cómo, así también nos dice por qué. Así que la palabra de Dios es la que nos dice. Hebreos capítulo 10, también el verso 24 dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si bien recordamos, muchos de ustedes estuvieron también cuando al principio, las primeras semanas, los primeros meses de la pandemia, del encierro y de la prohibición de no podernos congregar, prácticamente diariamente nos conectábamos a través del Zoom. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y bien, un día era oración, otro día tal persona dirigía un estudio, el otro día otra persona, todos los días. Porcentaje de personas que lo hacíamos, pero luego ya fuimos dejando, luego al final quisimos decir, bueno, ya vamos a hacerlo en la iglesia, de otra manera todo el mundo va a querer hacerlo solo en su casa, ¿verdad? Algunos ni siquiera ponían la cámara de video encendida, o sea que podían estar allí como podían no estar allí, y distraídos también por muchas cosas en la casa, en donde quiera que estuviera, pero al final nos damos cuenta que ya no todos quisieron reunirse. Si lo hacíamos diariamente para estudios, para oración, para estar conectados, ahora una vez más se nos invita a venir a la iglesia, a la oración, al estudio bíblico, a diferentes eventos o a salir a evangelizar, y todo eso prácticamente se enfrió y luego por lo tanto se paralizó. Pero dice la palabra de Dios: considerémonos unos a otros, o sea, tú y yo y todos, para estimularnos al amor. ¿Qué es lo que va a ser un estímulo para ti y para mí en el amor? El amor que es benigno, el amor que todo lo espera, que todo lo soporta, el amor que nunca deja, es el amor de Cristo. Tener amor, velar unos por otros, ayudarnos unos a otros. Es importante estimularnos al amor, llamarnos, procurarnos, saber cómo estamos, dónde estamos, qué necesitamos, considerarnos unos a otros al estimularnos al amor. ¿Y qué más? Y a las buenas obras. Nos preguntamos si antes hacíamos más de lo que hoy quizá ya no hacemos. Y nos preguntamos por qué y por qué no. Y quizá tal vez algo pueda motivarnos y estimularnos a que podamos volver al amor y a las buenas obras también. Por lo tanto, el siguiente versículo 25 dice: no dejando de congregarse. Entonces, el no congregarse traerá como una rezaga, una resaca de un sentimiento apaciguado, de letargo, de desinterés, de apatía, y por lo tanto es el gran peligro que ha ocurrido. Y vuelvo y repito, hermanos, ustedes saben que Dios me ha dado la facultad y el llamado de ministrar en muchas iglesias y con muchos pastores, y veo el mismo común denominador,
que han habido motivos por los cuales uno ha descuidado, se ha enfriado y se ha alejado. Pero gracias a Dios, y hoy me refiero a ustedes que están presentes, gracias a Dios porque ustedes han sabido perseverar y se han mantenido firmes aún contra viento y marea. Al Señor Jesucristo démosle toda la gloria y toda la honra por cada uno de sus vidas. En efecto, así es. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Llegará el día cuando dirán: Señor, Señor, en tu nombre apartado de mí hacedores mal. No solo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, fueron las palabras del Señor Jesucristo. Todos conocemos el Salmo 133, ¿no es cierto? El Salmo 133 que nos declara una importante promesa del Señor que radica en la experiencia, no solamente de oídas, no solamente de haberlo escuchado, aún de decirlo, sino de vivirlo. Y se trata del Salmo 133, versículo del 1 al 3. Miren por favor lo que dice el Salmo 133, versículo del 1 al 3. Dice así: mirad, o sea, abre los ojos, date cuenta, reconoce, mirad cuán bueno y cuán delicioso, o sea, es de saborearse. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten, digan todos conmigo esta palabra, que habiten, que estén juntos, que convivan. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten, ¿quiénes? Los hermanos, los creyentes, los cristianos, ¿no? Pero ¿cómo? Juntos y en armonía. Esto es muy importante, no solamente estar juntos como arrumbados y apretados, pero juntos y en armonía. Cuando a veces hay mucha gente, hay muchos problemas. A veces cuando hay muchas mentes, hay muchas opiniones distintas. Y esto es bueno porque hierro con hierro se aguza. El Señor dijo: difícilmente alguien va a estar sin ofender a alguien. Siempre cuando haya gente van a haber ofensas, pero eso invita a que seamos humildes, a que aprendamos a sobrevivir y sobrellevarnos unos a otros. Pero vemos aquí que es juntos y en armonía. O sea, la armonía viene del Espíritu Santo, unidos por medio del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la paciencia y la templanza. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Y lo describe diciendo, en comparación, es como el buen óleo sobre la cabeza. Imagínense ustedes ya ese cuadro. Óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sumo sacerdote, ¿no? Y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Miren lo que sigue aquí: porque allí envía, todos digan conmigo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es lo que queremos, es lo que necesitamos, bendición y vida eterna. En estas 2 semanas han habido el caso de personas que han fallecido, que han partido de este mundo. ¿Cuál es la esperanza de aquella persona que parte de este mundo? ¿Cuál es el consuelo de aquel que tiene a un ser querido que parte de este mundo? La vida eterna. El terminar en este mundo implica la expansión de lo que es la eternidad en su completa expresión. Eternamente con Dios o eternamente separado de Dios. Esto vinculado a la fe en Jesús, a la entrega de Él en nuestras vidas, de nosotros en Él en nuestra vida. Así que vemos que la Biblia nos declara todo lo que es bueno, todo lo que es dulce, y esto viene por medio del Espíritu Santo. Digan conmigo, ¿viene por medio de qué? El Espíritu Santo. O sea, necesitamos llamar al Espíritu, clamar al Espíritu, recibir al Espíritu y dejar obrar al Espíritu. El Espíritu y la carne no pueden convivir juntos, por lo tanto, al que más alimentemos va a ganar. Te alimentas a la carne, el orgullo, la vanidad, los celos, la vanagloria, es tu carne la que va a aflorar rápido, las reacciones de pensar esto, pensar lo otro. Pero si alimentas del Espíritu, la palabra de Dios, habrá el fruto espiritual que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad. Así que las buenas nuevas de Jesucristo hoy más que nunca deben de predicarse con toda templanza, de que no obstante estés triste o no alegre o no, comparte la palabra, siembra la semilla del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque tenemos que mantener la fe firme, aún sabiendo que el enemigo nos va a tentar. No digas nada, mira tú cómo estás, ¿qué vas a poder hablar? Y muchas veces los cristianos cedemos a esa voz mentirosa del padre de la mentira y nos quedamos callados cuando deberíamos de hablar, consolar, ayudar,
a las personas que nos rodean. La Biblia nos declara también de que el oír el Evangelio es algo sumamente importante antes que Jesucristo regrese. Y sabemos que Jesucristo va a regresar y va a regresar pronto. Vemos ya los rasgos de su venida, están a la vuelta de la esquina. Vean conmigo, por favor, en San Mateo, el capítulo 24, en donde la palabra de Dios nos declara que Jesucristo mismo fuera quien mencionara estas palabras. San Mateo, capítulo 24, versículos del 4 al 14. San Mateo 24, del 4 al 14 dice: respondiendo Jesús les dijo a la pregunta: ¿qué señal habrá de la venida del fin del siglo? Mirad que nadie os engañe. Así que, muy importante, mirad, ten cuidado, que nadie te engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto, fíjese lo que dice, verso 8. Pero todo esto es solo, dígalo conmigo, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que decíamos anteriormente, el amor de muchos se ha enfriado. Tú no seas uno de ellos. Tú no des lugar al enfriamiento. Lucha, esfuérzate en la gracia que se nos ha dado por el Señor, pero no seamos uno más de las estadísticas. Es fácil dejarlo todo, es fácil abrir la boca para hablar en forma negativa, es fácil juzgar a otros sin saber lo que realmente está detrás de los ojos y las acciones. No sabemos, no podemos juzgar a nadie. Pablo dice: nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Es más, ni yo me juzgo, digo, Dios me va a juzgar aquel día. Igual es contigo, conmigo. No sabemos la realidad de lo que pueda pasar y por qué está pasando lo que pasa. Simplemente tú ocúpate de ti y mira tú que estés siguiendo al Señor, sirviendo al Señor y siendo fiel en todas las cosas. Así que vemos que la palabra del Señor es muy clara. Y seguimos leyendo, diciendo en el verso 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, o sea que ha aumentado grandemente, el amor de muchos se ha enfriado. Verso 13: pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces la palabra clave aquí es que perseverar. Digan conmigo, ¿la palabra clave es cuál? Hay que perseverar, hermano. No te des por vencido, no bajes la guardia, no retrocedas, persevera, 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 porque ciertamente le dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos será, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego versículo 14: y será predicado este evangelio, las buenas nuevas del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Obviamente que eso de haber usado y de estar usando los medios sociales de comunicación permiten que cientos de personas, sino miles, y en unos casos hasta cientos de miles, puedan escuchar el evangelio. Gracias a Dios por ello. Así como lo fuera la radio y la televisión, pero a costos muy elevados, hoy en día en forma prácticamente es gratuita. Solamente hay que invertir en los medios, los aparatos, para poderse producir una enseñanza a través de los medios de comunicación que le llaman YouTube o Facebook y los otros medios de plataformas sociales. Tenemos nosotros que saber que la gente no va a venir a la iglesia por los motivos dichos y otros más que se pudieran decir. Por lo tanto, si la gente no viene a la iglesia, escúcheme, si la gente no viene a la iglesia, ¿qué queda? Que la iglesia vaya a la gente. ¿Cuánto estamos dispuestos a ir a las calles, a ir a las plazas, a ir a los lugares donde haya gente para hablar del Señor, para testificarles a ellos? Y ahí ha estado el gran problema de muchas iglesias. Nos cruzamos de brazos creyendo que ya con nosotros con venir aquí ya hicimos nuestra parte.
Y por lo tanto, ¿qué vemos? Que no va a llegar gente nueva si alguien no la invitó. Y nadie le va a invitar si no tenemos la motivación. Ciertamente dice la Biblia que Él añade a la iglesia cuando deben de ser salvos, pero Él lo añade como un proceso de lo que Dios está haciendo y Dios hace a través de nosotros con la iglesia unida, orando, laborando, marchando al son del llamado del Señor. Entonces, muy importante tener esto presente, porque ustedes y nosotros somos llamados a ser hombres y mujeres espirituales, llamados por Dios a vivir vidas que den testimonio y otros se alarmen y digan, mira, esta persona siempre tiene mucha paz, o miren su matrimonio, qué bonito se llevan, y hacen que ellos tengan el deseo de preguntarles. Si usted puede decirles, sé que soy cristiano y puedo invitarte a la iglesia donde nos reunimos y tenemos estas reuniones y estos estudios y estos medios para poder nosotros responder a las diferentes situaciones que se viven en la vida y demostrar el amor de Dios, aún no importa el caos. ¿Cuánta gente en los funerales? ¿Cuánta gente en los servicios memoriales? ¿Cuánta gente en las salas de espera de los hospitales? ¿Cuánta gente en las clínicas, en los lugares de emergencia o de urgencia médica? Mucha gente en las calles, en las plazas. Un evento cualquiera que haya en un lugar, ahí la gente se conglomera para ver un payaso que hace cualquier cosa ahí. O cualquier persona que está, mira. ¿Y dónde están los cristianos con el don, con el talento, que puedan hacer algo para que la gente venga y se les pueda predicar la palabra del Señor? Entonces, caminando en amor, sabremos que seremos respondidos de otros quizá con odio, con represalia, con mentira, con persecución, pero bienaventurados somos cuando somos perseguidos por la causa del Señor, porque entonces hemos sido contados como aquellos que también sufrieron por la causa del Señor. El amor de Dios se demuestra a través de nuestras vidas, y nuestras vidas compone de palabras y acciones, y debemos de compartir de la bondad y de la misericordia de nuestro Señor. ¿Cuánta gente no ha sido liberada de las drogas? Liberada del mal, de los vicios, de cuantos fueran. Hay que dar testimonio que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo libera, que Jesucristo viene otra vez. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a ello? Por lo tanto, damos testimonio de esto. ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestro testimonio personal de cada uno. Dios restaura hogares, familias, matrimonios, hijos. Dios hace que los hijos pródigos retornen. Ese sentir apasionado nos da al corazón gozo, alegría, paz, aún en medio de la tormenta, porque nada viene por sí solo. Hay que orar, hay que esperar y hay que hacer nuestra parte, y Dios hará la parte que a Él le corresponde, que es lo sobrenatural. ¿Cuántos decimos, yo no puedo hacer eso, pastor? Yo no tengo tiempo. A mí me duelen las piernas. Podemos poner miles de excusas para no ir y compartir y predicar. Pero por lo tanto, ¿qué más puedes hacer? Primeramente, orar. Segundo, apoyar a aquellos que lo hacen. Y dar lugar entonces a que Dios te dé ideas creativas para poder hacer algo y alcanzar a la gente donde quiera que estén. No importa que tengas vergüenza, que tengas temor, el Señor te quita la vergüenza y te remueve el temor cuando ese gozo del Señor exuberante hace que un fuego de pasión se comience a encender. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, hay una promesa muy importante, porque cuando tú te sientes impotente, incapaz y débil, entonces si lo reconoces y acudes a Dios, Él te hará fuerte en medio de tu debilidad. Y en 2 de Corintios 12, 9, Pablo el apóstol dice las siguientes palabras. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Puedes repetir conmigo esa frase de Pablo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Repítalo conmigo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usa tu memoria para tener presente esto. Yo no sé, yo no puedo, me siento débil. Dios, en tu debilidad, te dará nuevas fuerzas y te dará el impulso. La gracia del Señor que viene sobre nosotros nos impulsa. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Verso 9 y verso 10. Estamos bajo la gracia del Señor. Dicen conmigo, ¿estamos bajo qué? La gracia del Señor. Por lo tanto, hay que permitirle al Señor que nos cubra con su gracia, que nos sostenga con su gracia, que nos lleve por su gracia hacia lo que Él tiene para nosotros. Favor inmerecido quiere decir que sobreabunde en nosotros, que remueve toda restricción alrededor nuestro y que no tiene fin, no tiene final. Dios puede hacer mucho y no hay límite para lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios a eso, hermano? Por lo tanto, que la gracia del Señor se manifieste en tu vida y en la mía y en la nuestra. Y que ciertamente reconozcas que no es porque la merezcas, simplemente porque la recibes, porque Dios te la ofrece. Y que sigas caminando y cobrando fuerza y cobrando ánimo. Y no dejes que nada te sobreponga sobre ti, pero sabemos que el Señor que está en nosotros, Él nos fortalecerá y Él nos ayudará de una manera maravillosa. No hay excusa entonces, hermanos. No hay excusas. Más bien hay evidencias. Digan conmigo, no hay excusas, hay solo evidencias. Evidencias que Dios nos comisiona, que Dios nos provee y ahora nos corresponde a nosotros obediencia. Mensaje de hoy, evidencia y obediencia. En cuanto a la obediencia es tan importante, al decir que amamos a Dios, lo demostremos obedeciéndole a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Démosle gloria al Señor. El testimonio de tu vida tiene que ser dicho, tiene que ser repetido tantas veces tenga la oportunidad. Yo era esto, ahora soy así. Yo era ciego, ahora veo. Yo estaba perdido y Dios me encontró. ¿Cuál es tu testimonio? Háblalo, testifícalo, compártelo. Dios te va a respaldar. El Salmo 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Por lo tanto, que el amor del Señor, la bondad del Señor, la misericordia, se manifiesta en ti con firmeza y con todo propósito particular. Para terminar, veamos en Lamentaciones. Después de Jeremías, está Lamentaciones. Jeremías, luego Lamentaciones, el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículo de 21 al 23. Pero esto consideraré en mi corazón, y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios, hermanos? Por esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos, digan conmigo, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Levanta tu mano. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por no desmayar y con tu aliento ayudarnos. Lamentaciones 3, 21 y 22, vuelvo a leer, pero esto consideraré en mi corazón. Hay que considerar, hay que meditar, hay que recordar esto. Y por esto esperar, no pierda la esperanza, hermano. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Les hago preguntas, me responden por favor levantando sus manos. ¿Cuántos en este año o en este par de años pasados no enfermaron de alguna enfermedad? ¿Cuántos? Todos. ¿Usted estuvo enfermo en estos 2 años de cualquier enfermedad? Levante su mano. Pues todos hemos enfermado. Si no es un resfrío, una tos, una infección, o si no fue este virus, ¿no? Pero miren ustedes, aquí estamos. Sobrevivimos. Démosle un aplauso al Señor. Gracias. ¿Verdad? Enfermamos, pero hemos sobrevivido. Tenemos un testimonio que dar, hermanos. Asimismo, también una historia que contar con otros. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿De qué manera sucedió?
Abre tu corazón, comparte, dale gloria a Dios por lo que Él ha permitido en tu vida. Sé obediente, sé atento, ten un oído que escucha al Espíritu Santo cuando te dice ve, habla. Cuando el Espíritu Santo dice ve, haz. Porque aquí todos tenemos capacidad para hacer algo para Dios. Todos podemos escuchar la voz de Dios. No es que ya por la edad estoy un poquito sordito, dirá alguien. O yo tengo mi aparatito que ya no me trabaja muy bien para ayudarme el oír. Hermano, la voz del Espíritu Santo es la voz espiritual. Cuando dicen amén. Conéctate, el Dios te va a hablar al corazón, más que por el oído. Es una forma de decir, que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el corazón atento a lo que Dios nos llama que hagamos. Y Dios nos da poder, autoridad contra serpientes, el veneno de las serpientes, contra víboras. Nos da poder sobre todas las cosas que puedan venir en contra de nosotros. ¿Cuánto no hemos enfermado, pero también Dios nos ha sanado? ¿Cuánto de nosotros no hemos pasado por algún apuro económico, verdad? Pero mírate tú ahora, sobresaliste. Y saliste de ese estrago. Se quedaron sin trabajo, estuvieron quizá mortificados por un tiempo, pero Dios no ha dejado de proveernos porque Dios es nuestro proveedor por excelencia. Cuando dicen un fuerte gloria a Dios a ellos. Así que démosle la gloria al Señor. Ha sido bueno, ha sido misericordioso. ¿Cuánto es una forma que fue inesperada? Algo nos sucedió, un ser querido que enfermó, un ser querido que partió, tantas cosas que ocurren, pero el Señor ha estado con nosotros. Asimismo nos ayudará con nuestros hijos, el cónyuge, con familiares que quizás se han alejado, se han enfriado, pero tú no te desanimes ni sigas por el paso de enfriarte. Tú no te desanimes, aunque tu familiar, tu ser querido se haya enfriado, ya no quiere ir a la iglesia, pero tú pon el ejemplo y tú pon el ánimo y tú pon el corazón en el altar del Señor para que no te suceda. Hay hijos que son los que traen a los padres, y hay padres que traen a los hijos, hay parientes que traen a otros, y así mismo tú sé aquel instrumento que Dios te use para traer al invitado. Estuve este sábado en una reunión de varones y la persona que trabaja en UPS, él solito trajo como a 15 personas a compartirse un burrito y un café y un juguito y luego darles testimonio de la palabra del Señor. Me sorprendí. En la mesa donde estaba yo habían 8 y en la otra mesa habían otros 6 o 7. No eran cristianos. Llegaron porque le invitaron a desayunar. ¿Quién? Esta persona de nombre Luis, quien todo el tiempo va al trabajo con una sonrisa, a UPS, y les ayuda, inclusive gente que ya no trabaja en UPS porque pasó esto y pasó lo otro, pero aún él sigue en contacto con estas personas y las invitó y las llamó: vente a esta reunión que estoy invitando a un pastor para que compartan todo. Hermano, de eso se trata. Me inspiró mucho el oír y el escuchar y hablar con estas personas. ¿Por qué viniste? Porque Luis me invitó. ¿Y tú por qué viniste? Porque Luis siempre es alguien que me ha dado inspiración de verlo. Yo quiero que haya muchos Luis entre nosotros también. Háblale a tu compañero de trabajo, háblale a la persona que trabaja, y que tu luz sea el reflejo de la luz de Jesucristo en tu vida y que nada te opaque. ¿Cuánta gente ha venido a la iglesia porque tú fuiste de influencia a ellos? ¿Cuánta gente ha entregado su vida a Cristo por el testimonio de tu vida? ¿Cuánta gente, cuántos familiares tuyos están al pendiente porque saben de que tú oras por ellos y porque saben que tú estás siempre al pendiente de Dios también? Así que, hermanos, hay un llamado a la obediencia. Repitan, ¿un llamado a qué? Porque la obediencia es la clave. En la obediencia está la clave que el Espíritu Santo ocupa. Queremos que el Espíritu Santo nos use, nos empodere de vigor, de iluminación, de revelación, pero la clave es la obediencia. Si no le soy obediente a Dios, el Espíritu Santo está siendo entristecido, el Espíritu Santo está siendo puesto de un lado. Así que no seamos religiosos, cucufatos, oh Espíritu Santo, cuando no le estás obedeciendo en lo elemental, en lo necesario. Pidámosle a Dios: oh Espíritu Santo, ven a mi vida, háblame, muéstrame, úsame. Aún en contra del enemigo, el Señor te da poder. Dice la Biblia que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan gloria al Señor? El Señor peleará la batalla por nosotros. Tú ve y diles, tú ve y abre la boca. Dios pondrá las palabras en tu boca.
Los que estamos aquí ahora somos más que un número suficiente para dejar que Dios comience una obra de renovación. Y a partir de hoy, muchas personas en su círculo de influencia puedan oír, ver y escuchar y responder al llamado del Señor. El término en griego es oikos, con una K, oikos. Oikos es el círculo de influencia de cada uno de nosotros que consta entre 8 y 15 personas. Repita, ¿consta de cuántos? 8 o 15 personas. Así que como tarea cada uno, cuando tenga ocasión, siéntese, agarre un papel y escriba cuáles son las 8 o 15 personas más allegadas por mi trabajo, por el vecindario, por familia, y por esas 8 y 15 sean amistades, familiares, compañeros, vecinos, conocidos, lo que sea. Comencemos a orar por nuestros oikos y vamos a ver lo que Dios puede hacer, porque cuando el hombre obra, pero cuando el hombre ora, Dios obra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pónganse de pie para orar. Señor, te doy gracias por esta linda ocasión que nos has regalado en el día, que queremos no solamente honrar, celebrar a las madres, no solamente hoy por ser el segundo domingo de este mes de mayo, pero también, Señor, todos los días, honrar a las madres, bendecirlas, dice tu palabra, honra a tu padre y a tu madre, Señor, y que todo lo podamos hacer decentemente y en orden. El que nuestras vidas sean conducidas por ti, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, ayúdanos a serte obedientes, ayúdanos a reconocer la evidencia de lo que haces, de lo que nos has dado, y lo que tú estás dispuesto a hacer. Haznos obedientes, ayúdanos a ser obedientes, Señor, ayúdanos a hacer lo que tú nos has llamado a que hagamos. Danos la confianza. Danos, Señor, ese espíritu competitivo, que seamos competentes, Señor, y que no demos lugar a la arrogancia, sino más bien a la humildad y a la mansedumbre. Quita todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia de nosotros, Señor. Todo punto de comparación, que Él, que yo, que nosotros, que por qué. Señor, quita todas estas cosas. Esos son de los religiosos fariseos y los saduceos y los escribas. Aún los discípulos de Jesús, ¿quién será el primero? ¿Quién estará al lado de Jesús? Eso es lo que es el contorno del corazón humano. Que seamos humildes, que el primero sea el último, para que el último sea el primero, que el líder sea el siervo de todos, y aprendemos que esos son los principios que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, gracias Señor por mis hermanos, mis hermanas, gracias por este día, por las familias aquí representadas. Ayúdanos, Señor, y bendícenos de una manera muy, pero muy especial. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos juntos podemos decir